No, vamos a continuar con esta segunda triada de bienaventuranzas. Vimos el domingo pasado las primeras tres, 2 domingos atrás, pues bueno, lo que es la introducción del Sermón del Monte y lo que significa para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 y voy a hacer nuevamente la lectura de todas las bienaventuranzas con las cuales comienza Jesús este sermón que conocemos como el Sermón del Monte. Y también podéis seguir aquí en la pantalla. Bueno, no me deja aquí el mando. Podéis seguir también en la pantalla esta lectura. No, bueno. Dice así, Mateo 5. Y cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esta es la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos para que sigamos conociéndole a Él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana y gracias por los amigos que nos visitan y gracias por las canciones en las cuales podemos reflexionar también acerca de quién eres tú y quiénes somos nosotros y el plan glorioso que tienes, Señor, ante nosotros. Gracias porque nos invitas a ser parte de ese plan y al ver las bienaventuranzas y el Sermón del Monte es parte de ese plan en el cual tú vienes a establecer tu reino. Señor, que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender todas estas cosas de las cuales tú hablas. Ayúdanos, Señor, y que podamos también nosotros aprender de ti. En tu nombre oramos. Amén. Así que bueno, estamos en esta serie sobre el Sermón del Monte, en la cual estamos escuchando juntos a nuestro Maestro Jesús, sus enseñanzas sobre cómo vivir en su reino. Porque, amigos, Jesús está en una misión de hacer las cosas totalmente nuevas en medio de este mundo que es opresivo, lleno de dolor y lleno también de violencia. Y en Génesis, como vimos también en el video, encontramos el inicio de la creación con una imagen de lo que es el florecimiento humano o lo que es la idea del shalom, de esa plenitud, de la paz de Dios. Dice el autor de Génesis que en medio del caos y la oscuridad, Dios trajo una explosión de orden y belleza y plenitud. Y luego vemos que corona a su creación con Adán y Eva y los invita a cuidar de lo creado y multiplicar y hacer de esta creación algo lleno de esplendor. Y sabemos que ellos están en esa montaña de Edén, en un jardín sin igual. Pero de pronto Adán y Eva dejaron de creer a Dios y escucharon las mentiras de un ser rebelde, de una serpiente que los engaña, que les dice, ellos no necesitan a Dios, porque ellos mismos serán dioses también. Y entonces Adán y Eva comieron de un fruto que no debían comer y se desata un caos que separa esa conexión del cielo con la tierra. Y vemos una gran división. Y los humanos quedan en exilio fuera del jardín y Dios en medio de ese caos y en medio del desierto y del yermo comienza algo nuevo. Escoge otra pareja, pero muy diferente a Adán y Eva. Escoge Abraham y Sara. Y esta nueva pareja era anciana y eran estériles. Y Dios les dice que algo grande, que de ellos hará una nación numerosa y que además ellos serán bendición a otras naciones también. Que esta nueva nación harían de esta creación algo lleno de esplendor sin igual. Así que Abraham y Sara creyeron a Dios y Dios cumple sus promesas
Pero ellos y su descendencia fueron escuchando los ecos de ese ser rebelde, de esa serpiente, y terminan en esclavitud y en caos y confusión. Y en medio de ese caos y la confusión, nuevamente Dios haría algo grande y soberbio. Dios rescataría a sus hijos y los llevaría de nuevo a casa, al jardín. Y al salir de la esclavitud de Egipto, Dios los lleva a una montaña donde hace un pacto de amor con ellos. Y Dios les da la Torá, que como vimos en el video significa la enseñanza o la ley. Y Dios les dice que ellos serían su pueblo y que Él sería su Dios. Que ellos serían un pueblo, una congregación como ninguna otra. Y que además serían de bendición y estarían floreciendo y también ayudarían a florecer a las demás naciones. Y en esa montaña Moisés subió, recibe de Dios la Torá, la enseñanza, y la habla a todo Israel. Y como vimos hace 2 domingos atrás, es increíble cómo Mateo, el recaudador de impuestos y el autor de este evangelio que tenemos, y discípulo de Jesús, escribe en su evangelio las similitudes tan profundas entre Moisés y Jesús. Porque nuevamente en medio de todo el caos, Dios haría algo nuevo y mucho más grande. Dios haría una nueva nación, Dios haría un nuevo reino. Y su reino sería como ningún otro. Todos los poetas y los profetas de Israel hablaban de esto en la antigüedad. Y en medio del caos y la oscuridad, en medio de la opresión, de un dominio de uno de los más grandes imperios en ese tiempo, el Imperio Romano, ocurre otro Génesis. En un pueblecito de Belén, en un establo, un bebé nacería, cumpliendo cada una de las promesas de Dios. Sabemos que Dios se encarna en Jesús y comenzó a llamar discípulos y comienza a crear una nueva congregación, un nuevo pueblo, lo que el apóstol Pedro luego escribiría en su carta. Primera de Pedro 2, 9. Dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncie las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido el amor de Dios. Qué glorioso lo que comenta Pedro. Esto es algo increíble, de que somos invitados a algo tan supremo, algo tan maravilloso, de continuar floreciendo y haciendo de esta creación algo increíble. Como dice Pedro, estamos para anunciar las obras poderosas de Dios, que se han hecho realidad en Jesús. Vemos que el shalom de Dios está a la mano de nosotros. El profesor de ética teológica, Stanley Hauerwas, escribe algo interesante al respecto. Bueno, si me ayudan por ahí atrás en los de sonido y audio. Dice Stanley Hauerwas, la enseñanza de Jesús se centró en la proclamación del reino de Dios, que pone fin a otros reinos. Sus enseñanzas, milagros y sanidades indican la naturaleza y la presencia del reino. El Sermón del Monte comienza como un anuncio de algo que Dios ha hecho para cambiar la historia del mundo. En el sermón vemos el final de la historia, un final que se hace más explícito y visible en la crucifixión y resurrección de Jesús. El sermón es una invitación a todas las personas a convertirse en ciudadanos de un nuevo reino, una comunidad mesiánica en la que el mundo que Dios está creando toma forma visible y práctica. Qué interesante lo que nos dice este autor. Así que Jesús comienza un nuevo reino y comienza a invitar a otros a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y la esperanza de que todo lo que hemos roto y todo lo que vemos en violencia y en opresión comenzará de pronto a florecer. Y vimos la semana pasada que Jesús entonces sube a la montaña y comienza un discurso que conocemos como las bienaventuranzas, donde Jesús nos da una visión de lo que es la verdadera felicidad, no una felicidad ingenua o pasajera, que es lo que busca el mundo desesperadamente o impacientemente, sino de la felicidad de la cual nos habla Jesús es una que es de peso y es totalmente gloriosa. Jesús comenzó diciendo que son felices los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos.
Y vimos que se refiere no solo a una pobreza material, sino a algo más profundo, a una espiritual, donde reconocemos nuestra necesidad en todos los aspectos. Porque somos honestos en que vivimos en un mundo de relaciones rotas, donde hay enfermedad, donde hay escasez, donde en la búsqueda de nuestra propia satisfacción y logros nos encontramos tan infelices o miserables y nos llevamos de encuentro a otros. Pero Jesús nos dice que son felices quienes reconocen su pobreza y debilidad, que saben de su bagaje y acuden apresuradamente hacia Jesús. Y Él les ofrece el reino de los cielos. Y luego nos dice que son felices los que lloran, pues ellos serán consolados. Jesús nos dice que son felices quienes están experimentando el mundo y entienden que estamos en un estado por el que vale la pena lamentarse. No podemos pretender que todo está bien en medio de la tragedia y la muerte y la pérdida y la corrupción de la vida. Y de hecho es interesante que vemos en Jesús mismo un poderoso ejemplo. Cuando muere su amigo Lázaro, sabemos que él lloró ante la muerte y lamentó la pérdida. Y vimos también que son felices los humildes porque ellos heredarán la tierra. Y la humildad de la que se refiere Jesús no significa debilidad, sino que la palabra griega praus es una mezcla entre fuerza y gentileza. Es decir, usar la autoridad para servir y para amar. Mientras que el mundo dicta otra cosa diferente, porque los que tienen o se piensan con autoridad la usan, pero para controlar y para manipular. Al final se sirven a sí mismos. Pero vemos en Jesús un gran ejemplo en su servicio y su amor hacia nosotros. Nuevamente este autor que les comento comenta algo también interesante sobre las bienaventuranzas. Dice, el sermón no es una lista de requisitos, sino más bien una descripción de la vida de un pueblo reunido por y en torno a Jesús. Ya me pasé. Las bienaventuranzas son la clave interpretativa de todo el sermón, precisamente porque no son recomendaciones. A nadie se le pide que salga y trate de ser pobre de espíritu o de llorar o ser humilde. Más bien Jesús está indicando que dada la realidad del reino, no debería sorprendernos encontrar entre los que le siguen a los pobres de espíritu, los que lloran y los humildes. Además, Jesús nos sugiere que todos los que le sigan posean todas estas bienaventuranzas. Es interesante lo que nos dice este autor, que estas bienaventuranzas son la clave interpretativa de todo el sermón. Y es una descripción de la vida de un pueblo reunido en torno a Jesús. Y ahora en esta ocasión nos vamos a centrar entonces en las siguientes 3 proclamaciones de Jesús, que nos dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y felices los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. No sé si habéis pasado hambre o sed alguna vez. Me imagino que sí. No sé si de pronto sales corriendo de casa y se te olvida desayunar o se te olvida almorzar. Bueno, ¿cómo te sientes? Con hambre. Y si eres como yo, te sientes irritado por el hambre. Que nadie se meta con Guille porque no ha comido. No te sientes bien. Estás pensando constantemente en el hambre y quieres satisfacerlo. Te sientes totalmente mal. ¿Y habéis pasado sed? Yo creo que sí. Si te pasa como a mí, que vas a un evento deportivo y se me olvidó el agua. O después de estar hablando mucho, o cuando vas de senderismo, y la sensación de sed y de hambre es totalmente desagradable, es muy incómodo. Estás pensando en eso todo el tiempo. ¿A qué no? Bueno, Jesús nos habla todavía de una insatisfacción más que el alimento o el agua. Él habla de hambre y sed, de justicia. Pero, ¿cómo que la justicia está a un nivel esencial como la comida o la bebida? ¿Qué quieres decir, Jesús, con esto? Bueno, es interesante que la palabra justicia en el griego es dikaiosune, que significa veredicto judicial o aprobación divina, en este caso el de Dios.
Y asimismo esta palabra deriva de dikaios, que es estar en buena relación con Dios, pero también estar en buena relación entre los demás. Así que vemos que Jesús nos está llevando a una visión mucho más grande de lo que pensamos que es la justicia y de ser justos. El peso de toda esta idea radica en la justicia, honestidad y generosidad, los cuales describen la justa manera, la correcta manera de relacionarnos entre nosotros, pero también relacionarnos con Dios. Es la manera que Dios aprueba a sus criaturas y la que nos permite a ti y a mí florecer en este mundo. Y encontramos de nuevo que Jesús nos muestra un reino que es invertido. El reino que era antes, pero que de manera dramática cambió cuando los humanos decidieron por sí mismos qué era lo bueno y lo malo fuera de los parámetros de Dios. Antes no era así. Adán y Eva estaban en una relación justa entre ellos y con Dios y con toda la creación. Pero cuando decidieron escuchar a la serpiente y obedecerla, de pronto Adán desconfiaba de Eva, y de pronto Eva desconfiaba de Adán, y de pronto ambos desconfiaban de Dios. Y todo se volvió una competencia, y se volvió una guerra. Y hemos formado nuestros propios reinos, los cuales desatan violencia y caos. El deseo inherente de la humanidad de relacionarse correctamente ha sido sustituido por el miedo y el apetito de la protección y ganancia personal. Se nos enseña a competir por los recursos y a defender lo que tenemos, manteniendo alejados a los demás y a los enemigos a cualquier precio. Pero Jesús nos dice que son felices quienes tienen un gran apetito por ver las cosas de manera correcta y justa. Quienes no están conformes con lo que pensamos es el status quo. El apóstol Pedro en su segunda carta habla del anhelo que tenemos por la justicia en todo su esplendor y en todas las esferas. Él nos dice que estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Que estamos esperando estos cielos nuevos y tierra nueva, donde se practica la justicia. Todo esto que Jesús está haciendo es que está creando un nuevo reino. Y Él está comprometido hasta el final con nosotros. Él no nos va a dejar. Y es interesante ver cómo estos ideales por justicia del Sermón del Monte inspiraron a grandes luchadores por los derechos humanos como Gandhi o Martin Luther King. Por ejemplo, Gandhi, el padre de la independencia de la India, entró en contacto con el Sermón del Monte en un tiempo que vivió en Londres. Y se inspiró mucho de las enseñanzas de Jesús en el sermón sobre desplegar el bien sobre el mal. Y más tarde el sermón se convirtió en una fuente importante para desarrollar su filosofía de no violencia y no resistencia. A diferencia de la interpretación del cristianismo occidental del sermón, Gandhi encontraba su relevancia práctica en los asuntos públicos del mundo. Pero era interesante, Gandhi no se convirtió al cristianismo, pero tenía una fascinación por Jesús. Y él comentó algo interesante. El Nuevo Testamento me produjo una impresión diferente, especialmente el Sermón del Monte, que me llegó directamente al corazón. Jesús fue un artista supremo. Es triste que los cristianos occidentales llevan una vida dividida con su multitud de necesidades y comodidades materiales por un lado, y la enseñanza esencial del sermón por otro. Se cuenta que a pesar de la admiración que él tenía por Jesús, Gandhi llegó a comentar: me gusta Jesús, pero no me gustan los cristianos. Es una crítica para meditar, ¿cierto? En cambio, Martin Luther King, el ministro bautista y luchador por los derechos humanos de los afroamericanos en los Estados Unidos, él también fue influido e inspirado por las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Y él comentó: fue el Sermón del Monte y no una doctrina de resistencia pasiva lo que inspiró inicialmente a los negros de Alabama a una acción social digna. Fue Jesús de Nazaret quien incitó a los negros a protestar con el arma creativa del amor. ¡Qué increíble! Ambos veían el abuso y veían la desigualdad
y veían la corrupción en los sistemas y las relaciones entre las personas. Y tenían un hambre y sed por ver la justicia trayendo cambios verdaderos en todos los niveles y en todas las esferas. Jesús nos dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Dónde o en qué lugares encontramos injusticia? Sentimos ese gran apetito por ver las cosas y las relaciones en orden, de manera correcta y justa entre nosotros y lo que Dios ha creado. ¿Qué pasaría si nos tomáramos las palabras de Jesús seriamente? Y nuestro Maestro en la montaña continúa diciéndonos, felices los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Es interesante que cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que se describe a Dios como un ejemplo, alguien misericordioso, alguien que es tan lleno de compasión. Y por ejemplo en Éxodo leemos que Moisés le dice a Dios, Dios, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice que suba al Sinaí y que él va a pasar frente a él, pero no verá su rostro, sino solamente sus espaldas. De lo contrario, él moriría. Y nos dice Éxodo que desciende una nube que envuelve a Moisés y se escucha la gran voz de Dios diciendo, Dios está pasando. Y le dice a Moisés, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. La palabra hebrea para compasión es rakum. Y esta palabra también aparece como un sustantivo que es rakamim. Lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas con la palabra hebrea para el vientre materno, rekem. Así que la compasión bíblica está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su bebé vulnerable y frágil. Rakum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado tan profundamente. Qué increíble, ¿cierto? Tenemos a un Dios lleno de compasión por nosotros, sus criaturas. Sus entrañas se mueven por nosotros, por su gran amor por nosotros. Y esto lo vemos desde el jardín. Cuando Adán y Eva tuvieron que salir en exilio, Dios se movió en compasión, no los fulminó, ni siquiera los maldijo. De hecho, Dios maldijo a la serpiente, no a los humanos. Todavía da una asombrosa bendición cuando hace una promesa de que un hijo de Eva vendría a ser todo nuevo. Y entonces ese hijo de Eva llega en la persona de Jesús, a quien vemos cómo se mueve por compasión en los evangelios, cómo sana a los enfermos, cómo toca a los leprosos, da vida a los muertos. Él cambia la opresión por florecimiento cuando está inaugurando su reino. Más adelante en su evangelio, Mateo también nos describe que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Este es un ejemplo tan maravilloso, tierno y sublime de la compasión de Jesús que debería también impactarnos a nosotros. Debería mover nuestras entrañas al ver a nuestros vecinos o colegas de trabajo o los compis en el colegio, que están en medio también de este mundo hostil y que es cruel, que están angustiados y abatidos ya sea por bullying o por abuso o por acoso, por celos, orgullo, ansiedades. Y nuestro Señor Jesús nos invita y nos dice, felices son quienes muestran compasión, porque ellos recibirán una más grande compasión. Esto es increíble. Es lo paradójico del reino de Jesús, ¿cierto? Y Jesús continúa diciendo en la montaña, dice, felices los de limpio corazón,
pues ellos verán a Dios. Esta frase que Jesús está contando muy seguramente trajo a la memoria de las multitudes y sus discípulos la canción del Salmo 24, que escribe o compuso el rey David y que era conocida por todo el pueblo hebreo. Parte de este salmo dice algo interesante. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Qué interesante, dice que esa persona recibirá la bendición de Dios y será cubierto de su justicia. Pero también es interesante que la imagen de este salmo es el templo de Dios. Y sabemos que el templo era la conexión del cielo con la tierra. Y de hecho ya había un templo mucho más atrás, en el jardín del Edén. Estaba la conexión del cielo con la tierra. Es interesante ver en la decoración del tabernáculo y más adelante en el templo que construye Salomón. Vemos cortinas o en las paredes imágenes de árboles frutales y animales, así como imágenes de los querubines que guardaban el acceso al árbol de la vida. Ya había aromas de incienso, así que todo el ambiente evocaba los aromas y las imágenes del jardín del Shalom. Pero para entrar al templo tenías que estar limpio, es decir, tenías que ser declarado justo delante de Dios. Este salmo habla de una persona que está en una relación correcta con los demás y también con Dios. Nos dice que no alza su alma a la falsedad, no jura con engaño, que esta persona no manipula ni controla las cosas para su beneficio. Así que tenemos una persona que vive en integridad. Su corazón no está dividido y esta es la idea de un corazón puro, que no está dividido. Es una persona íntegra. Y nos dice que esta persona además recibe la bendición de Dios, pero también recibe su justicia. Es decir, esta persona es declarada justa. Y encontramos cómo Dios se agrada y se deleita en ver a sus criaturas siendo su imagen en el mundo, porque tenemos la imagen de Dios tú y yo. Cuando estamos en las relaciones correctas con los demás, cuando mostramos un amor desinteresado y servicial, es cuando estamos mostrando justicia. Y entonces hay florecimiento y hay bendición de Dios, como dice el Salmo. Pero si nos detenemos a pensar esto, hay algo interesante. Porque sabemos que no podemos estar así. Vemos que nuestro único recurso es rendirnos ante Dios. Es descansar en la sombra de sus alas, como diría el poeta de los Salmos. Encontramos cómo Abraham y Sara, por ejemplo, rindieron su voluntad a Dios. Creyeron en sus promesas. Y es interesante que el autor de Génesis dice que Dios lo contó por justicia. Dios los declaró justos. Y entonces encontramos en la narrativa bíblica esta tensión interesante con los hijos de Dios, que vivimos en este mundo, pero anhelamos la justicia de Dios con todo nuestro corazón. Queremos todo en orden. Queremos ver el shalom de Dios. Queremos ver su gloria, como dijo Moisés. Y Jesús nos dice que somos felices cuando nuestros corazones son íntegros y no divididos, buscando la justicia en los demás, quienes también son imagen de Dios. Esto es increíble, que somos imagen de Dios. Y la promesa es que esta persona, además de ser feliz, nos dice que verá el rostro de Dios. Y esto es tan misterioso y es tan profundo. Y esto nos recuerda de nuevo a esta petición de Moisés de que quiere ver el rostro de Dios, de contemplar su gloria. Así que amigos, solo vemos en parte. Y estamos rodeados de personas que son imagen de Dios. Y somos invitados a buscar y mantener justicia. Y al mismo tiempo mostramos compasión para ellos. Y es increíble que en Jesús encontramos su más maravilloso ejemplo.
Y además nos cuenta una parábola muy entrañable, la del buen samaritano, no sé si la recuerdas. En esta parábola sabemos que hay un enemigo del pueblo de los judíos, hay un samaritano. Y este samaritano es quien muestra un acto de compasión y el deseo por una relación correcta hacia un judío quien está muriendo en el camino. Sabemos que él cae en manos de unos ladrones, como cuenta Jesús en esta historia. Y lo triste es que sus compatriotas, y todavía religiosos, un sacerdote y un levita, vieron a este hombre en el camino y pasaron de largo, no lo ayudaron, sino que fue un samaritano quien tuvo compasión, se movieron sus entrañas al ver a esta víctima y actuó también. Y además limpió sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón y se queda cuidándolo toda una noche. Tal vez podemos imaginar que tal vez no duerme ni siquiera por estar escuchando el lamento y las necesidades de este hombre. Y al día siguiente el samaritano le dijo al mesonero que siguiera cuidando a este judío y que al regresar él le pagaría todos los gastos que faltan. Y lo increíble de esta historia es que Jesús es la viva imagen de este samaritano. Jesús es el verdadero humano que nos muestra cómo vivir en verdad, cómo mostrar compasión y justicia y misericordia. Nos muestra cómo podemos florecer tú y yo en medio de este mundo. Y Jesús mueve cielo y tierra por nosotros, por mostrarnos lo que es justicia y por sanar nuestras relaciones rotas y por llevarnos a casa. Jesús es la realización del Salmo 24 que leímos, porque Él es el verdadero de corazón puro, el que no ha manchado sus manos en maldad y que nos lleva a casa. Entonces estamos viendo y vamos a seguir viendo cómo con cada bienaventuranza nuestro Maestro Jesús va hilando un tapiz tan hermoso que al final nos muestra una imagen maravillosa de su reino. Vamos a estar viendo en el resto de este sermón del monte casos de estudio que nos va dejando Jesús y además cómo aterriza todas estas ideas en el modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos esta aventura en la montaña con nuestro Maestro Jesús? En la serie de libros del Señor de los Anillos encontramos muchos elementos de compasión y también la lucha por lo que es justo, verdadero y bello. Por ejemplo, en el tercer libro, que es El Retorno del Rey, vemos que se va revelando el crecimiento de la compasión de Frodo. Cuando Saruman, el mago quebrado pero aún malvado, es descubierto intentando apoderarse de la comarca de los hobbits. Y Frodo entonces intenta persuadir a los hobbits vengativos de que no maten a Saruman, a pesar del gran daño que ha hecho. Y Frodo les dice, Saruman fue grande una vez, de un tipo noble contra el que no deberíamos atrevernos a levantar la mano. Ha caído, y su redención está más allá de nosotros, pero aún así lo perdonaría, con la esperanza de que pueda encontrar esa redención. Un acto de compasión. Así que vemos, amigos, que necesitamos a Jesús y necesitamos su evangelio para encontrar la verdadera compasión y la misericordia y entender cómo vivir y anhelar estar en justicia, en relaciones correctas entre nosotros y con Dios. Feliz es aquel que anhela estas cosas. Y tal vez el viaje puede parecer lento y difícil, porque la gracia vemos que es difícil, la compasión es difícil, este camino parece ser que no es fácil, pero vamos viendo en Jesús que es el camino correcto y verdadero y bueno, mientras nuestros corazones peregrinos se preparan de vuelta a nuestro verdadero hogar. Pero lo increíble es que no estamos solos, tenemos a su Espíritu Santo, pero también tenemos a nuestra comunidad, nos tenemos a nosotros. Oremos. Muchas gracias, Jesús, por estas palabras que tú contaste un tiempo, Señor, en la historia, que tú estuviste aquí, Señor, en la tierra. Gracias por Mateo, quien recopiló tus palabras y los demás evangelistas
y porque las tenemos en nuestras manos, palabras que son vida y verdad. No hay nadie como tú, Señor, que nos muestras compasión en medio de nuestro pecado y quebranto. Se mueven tus entrañas por amor a nosotros, Señor, que enviaste a Jesús a morir por nosotros y llevarnos de nuevo a ti, Señor. Padre, que podamos seguir anhelando tu reino, invadiendo cada esfera de nuestra vida, y Señor, que podamos ser luz y sal a los demás y podamos apuntar a Jesús a los demás. Te necesitamos, Señor. Te pedimos esto en tu nombre. Amén.